Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, lo que yo le iba a explicar ahora, de manera rápida, así, este tema que aparece ahí en pantalla sobre las clases de mercancías peligrosas. Las mercancías peligrosas son productos, pueden ser sustancias también, o mezcla de este tipo de sustancias, que tienen las características de peligrosidad de tal forma que podrían llegar a provocar daño. Y los daños pueden ser al medio ambiente, a las personas y a los animales, a la seguridad pública y a los bienes. Entonces, este tipo de nomenclatura de mercancía peligrosa nace para el concepto del transporte y se utilizan este tipo de pictogramas para identificar el peligro presente. Ahora, este criterio viene de las Naciones Unidas y las Naciones Unidas ha establecido recomendaciones. Esas recomendaciones son usadas por distintos organismos y países para establecer sus propias normativas. En el caso del transporte marítimo está regido por la IMO. En el caso de Chile está regido por un decreto que es el decreto 298, asociado al transporte de sustancias peligrosas por calle y camino. Aquí pueden ver ustedes, ¿cierto?, las características o la definición de qué es lo que es una sustancia peligrosa en base a lo que les comentaba recién. Este libro se conoce como el libro naranja, que es de las Naciones Unidas y habla sobre el transporte. De aquí aparecen los criterios de las clases, rotulaciones, tipos de envases, un montón de cosas. Esta es la norma chilena 382 que clasifica estas mercancías peligrosas. Los criterios también vienen de las Naciones Unidas. Y en el transporte marítimo, de la IMO, se establece un código, que es el código IMDG. Es el Código Internacional para el Transporte Marítimo de Mercancías Peligrosas. Es un libro grande, está dividido en 2 volúmenes, tiene un suplemento, entrega harta información, la clasificación, el listado de mercancías peligrosas, listado de más de 3.500 números de Naciones Unidas que identifican a este tipo de mercancías. Hay un número al estilo como un root, pero que tiene 4 dígitos. Y con ese dígito uno puede saber cuál es la mercancía en cuestión. Entonces vamos a conocer estas 9 clases. No lo vamos a hacer tan detallado porque esta presentación es súper larga, yo se la voy a dejar en el aula virtual, pero sí nos va a dar una información importante con respecto a este tipo de mercancías. ¿Ya? Así que eso es lo que nos vamos a dedicar en este video a desarrollar. Y ahí tenemos el código IMDG, Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas. Este código es el que establece lo que debe cumplirse para el transporte de mercancías peligrosas en bultos. Hablamos de cajas, de tambores, incluso de los cisternas, los otros tipos de envases que se llaman los IBC. Ya hay varias formas de envasar y embalar, transportar estas mercancías peligrosas. Y eso está regido a través de este código, siempre asociado a lo que es bultos. Las Naciones Unidas estableció que estas mercancías peligrosas se dividan en 9 clases. Y estas 9 clases van a estar organizadas de acuerdo a las características del peligro principal. Por ejemplo, si hablamos del diésel, el petróleo diésel, el que ocupan las micros, los camiones, algunas camionetas, cosas así. Ese producto es considerado líquido inflamable para el concepto de transporte. Ese es su peligro. No existe otro. No obstante, si uno va a usar el producto, ese producto tiene otros peligros involucrados, como por ejemplo que puede provocar efectos narcóticos, que puede provocar irritación en el tracto respiratorio, puede provocar daño a la piel, a largo plazo puede provocar cáncer. Ese tipo de criterios no están establecidos para el transporte, pero sí están establecidos para el sistema globalmente armonizado,
que yo se lo expliqué en un video que dice, o algo así, identificación de peligro en la sección 2 de la hoja de seguridad. También le mostré un video del cloro, ¿cierto? Cuando se cayó un tank un isotanque en un puerto, con el cloro que se expandió. Ese tipo de, de sustancias en la sección 2 de la hoja de seguridad entregan otros peligros adicionales a los que se van a entregar acá, solo para el transporte. Por lo tanto, al llegar a manipular un producto, al estar en contacto directo con un producto, el concepto que hay que usar es la sección 2 de la hoja de seguridad y no del código. Para el código tiene que ver con cosas de transporte, exigencias de segregaciones, de distancia entre los productos, tipos de embalaje, acciones de los mismos embalajes, los criterios de las familias que vamos a estudiar a continuación. ¿Cuáles son las 9 clases? Las 9 clases yo las tengo aquí. Todo esto, insisto, viene de las Naciones Unidas, la norma chilena lo ocupa también y el código IMDG también. Es más, estas imágenes que están viendo ustedes ahí son lo que publica la norma chilena 382, que también se tiene que cumplir acá, en el ambiente portuario me refiero, porque la autoridad marítima también lo indica así. Son iguales en todo caso. Arriba del buque se tiene que cumplir lo de la IMO, ¿cierto? Con el buque de navegación y cosas así. Pero a la larga es igual, porque todo viene de las Naciones Unidas. Nos encontramos con 9 clases de mercancías peligrosas. La primera son los explosivos y tienen divisiones. Ustedes después pueden indagar un poquito más de los nombres y más o menos entender cuál es la diferencia, pero lo que yo les puedo comentar es que las primeras 3 divisiones son explosivos sensibles a actuar con su naturaleza química, ya sea que pueden provocar un peligro de explosión en masa, como aparece en la 1.1, o un peligro de proyección, pero sin peligro de explosión de toda la masa, en la 1.2, y en la 1.3, fíjate lo que dice aquí, peligro de incendio y peligro menor de explosión o un peligro menor de proyección. Pero tampoco tiene esa capacidad de detonar toda la masa. O sea, baja un poco el nivel de peligro. Pero son todas sensibles a la larga, las primeras 3. Las últimas 3 no. De hecho, fíjate el número 1.4, sustancias y objetos que no presentan peligro apreciable. Por ejemplo, las mechas. Mechas para explosivos podrían ser de la 1.4. Para el caso de la 1.5, habla de que son muy insensibles. O sea, no tienen las características de los primeros 3 que podrían llegar a actuar, ya sea con detonación, proyección o incendio, de manera sencilla, con poca energía. En el caso de la 1.5 se requiere mayor energía. Explosivos para tronaduras, por ejemplo, son de esta división. La 1.6, extremadamente insensible, o sea, más insensible que los anteriores. Por eso es que ¿cuánto se llama? Se identifican como productos menos sensibles. En la clase 2 nos encontramos con los gases de diferentes tipos, pero todos son gases. Así como vimos en el video del cloro, los gases se expanden violentamente. Muchos se arrastran por el piso. En muchos casos, obviamente en los cilindros, están a alta presión y por lo tanto puede provocar proyección de materiales. Eso es una condición de peligrosidad. Mire, yo les voy a mostrar un video, lo voy a tener que abrir, sí, porque no lo tenía contemplado mostrarlo, pero tiene que ver con lo que estamos hablando. Denme un segundito, por favor. Esta es una clase, así que tampoco va a estar tan editado como podría ser un video más sofisticado, ¿ya? Entonces, ¿dónde tenemos este video? Aquí. No tiene audio, así que yo voy a seguir hablando. Fíjate el cilindro que lleva este joven acá. En este video, nosotros podemos ver varias cosas. Una es el comportamiento de las personas. Si te fijas, ellos no están trabajando con ningún elemento de seguridad e incluso de acuerdo a lo que yo alcanzo a ver, pareciera ser que están con manga corta.
Los cilindros están a presión y no tienen ningún tipo de cadena o algo que los afirme. Imagínate un terremoto. El cilindro cuando se va cayendo, no hay nadie que esté mirando, están todos trabajando, o sea, no hay supervisor. Es importante el supervisor. Y finalmente, cuando el cilindro cae y se rompe, fíjate lo que ha avanzado el cilindro, y esto es súper rápido. Y mira cómo el gas ya está expandido. Yo veo que aquí hay gas. Devolvámonos para. Mira. Entonces, la rapidez del gas, cómo se expande, sea inflamable, sea no inflamable o no tóxico, o un gas tóxico. Para todo caso, el gas se expande rápido. La presión permite que este cilindro metálico pueda salir proyectado como un misil. Y afortunadamente, porque si no, no mostraría el video, a la persona no le rompió la cabeza. Porque ustedes entenderán qué es lo que pasaría si ese cilindro le pega en la cabeza a la persona. Y la expansión. ¿Qué es lo que sucedería si este gas es inflamable? Si es que hay una fuente de ignición, considerando el aire que está presente, esta cuestión se inflamaría de manera muy rápida. O sea, los jóvenes que estarían ahí se hubiesen quemado. Porque el fuego, aunque dure 5 segundos, la quema bien igual, aunque el fuego se apague. Si hubiese sido un gas no inflamable y no tóxico, podría haber provocado algún tipo de mareo. Yo creo medio difícil quizás asfixia, porque como el sector está abierto, las personas arrancan. Si hubiese sido un sector cerrado, podría haber provocado asfixia, porque no son gases tóxicos a la larga, pero disminuyen la concentración de oxígeno y de esa manera generan un cambio en la condición ambiental y podría provocar asfixia. Pero en esta condición puede provocar un mareo y ahí puede haber un accidente de cualquier tipo. Si hubiese sido tóxico, hay que saber que los tóxicos en la división 2.3 se muestran, o sea, no se muestran, están contemplados gases venenosos y gases corrosivos. Estos gases hubiesen sido venenosos dentro de las probabilidades que los tipos se desplomen. Hay un gas que está presente en la industria, en los buques también, que se llama sulfuro de hidrógeno. La gente lo llama ácido sulfídrico, ya que es un nombre relativamente bueno, no vamos a indagar en eso, pero ácido sulfídrico es súper conocido, pero la normativa habla del sulfuro de hidrógeno. Ese gas es letal. Si ese gas hubiese sido ácido sulfídrico, el cloro, que fue el que se cayó en el isotanque, hubiese sido eh, monóxido de carbono, todo ese tipo de productos tienden a ser venenosos, por lo tanto estas personas se podrían haber desplomado, incluso muerto. No sabemos, porque este video yo lo encontré en internet, fíjate que los cilindros no tienen rótulo. O sea, en este país no se cumplen las normas de la ONU. ¿Te fijas? Ese es el concepto. Para nosotros es súper importante que como Estado chileno cumplamos con esas normativas porque disminuye al tiro el riesgo de accidentes de este tipo. Si esto hubiese sido un gas corrosivo, a lo mejor las personas sí arrancan, pero la corrosión en el tracto respiratorio, en los ojos, en la piel, podría haber sucedido. Eso nosotros no lo sabemos. Gente sí podría haber arrancado, como lo estamos viendo ahí. Entonces, ese es un gas. ¿Cómo actúan los gases? Por lo tanto, se decide que el gas en sí es una mercancía peligrosa, como algo físico. En cambio, lo explosivo es un químico. Dentro de estos gases que tienen esos comportamientos y otros más, existen estas divisiones. Sigamos. Clase 3. Líquidos inflamables. Aquí es donde estaba el diésel. Está la gasolina, el alcohol etílico, los perfumes, las tintas para impresoras. Hay varios productos que yo después les voy a mostrar rápidamente el listado de mercancías peligrosas. Aquí podemos ver la clase 4, sólidos inflamables, como un nombre genérico, rápido. Además, ese nombre
habla de sustancias que pueden experimentar combustión espontánea y también sustancias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables. ¿Por qué les digo que este nombre es corto? Es un nombre resumido, porque en realidad la división 4.1 tiene todo este nombre. No solo sólidos inflamables que se incendian con una fuente de ignición, sino que hay sustancias de reacción espontánea, sólidos explosivos insensibilizados, que son sólidos que se mezclan con otras sustancias, pueden ser acuosas, es decir, con agua, o alcohólicas, con alcoholes, que permiten que el explosivo de la clase 1 pierda ese concepto de sensibilidad para explotar. Y eso hace que para el transporte se considera de la división 4.1. Si por alguna razón se pierde ese alcohol o esa agua y el explosivo queda solo, eso se transformaría en un explosivo que puede ser sensible a detonar. Entonces hay que tener en cuenta eso. Y sustancias polimerizantes, que es un tipo de reacción donde se forman polímeros, que son como plásticos, reacciones que tienden a ser peligrosas desde el punto de vista del transporte por liberación de energía calórica, reacciones exotérmicas que permiten aumento violento de la temperatura, algunas pueden detonar. ¿Te fijas? Entonces, la 4.1 es todo eso. Es un nombre grande, tiene varios grupos y cada uno tiene sus propias características. División 4.2, sustancias que pueden experimentar combustión espontánea, no requieren una fuente de ignición externa para detonar, sino que, o inflamarse en realidad, sino que a través de el calor que es difícil que se pueda disipar hacia el exterior, es decir, en la misma masa del producto, empieza a aumentar la temperatura y de esa manera se produce una inflamación desde el interior del producto. Es una mercancía peligrosa. Para evitar esa cuestión, se pueden utilizar bancos de CO2 que sofocan para evitar que se forme la mezcla inflamable o que se apague el fuego, en el caso de. Y lo otro que se ocupa harto es agua. Estos productos de la división 4.2 normalmente son orgánicos. Por lo tanto, con el agua producen proliferación de microorganismos y así se generan gases tóxicos. Entonces, ojo con la 4.2 porque podría venir acompañado de gases tóxicos venenosos, como el ácido sulfídrico. ¿Vale? Así que, nuevamente, hablamos de la división 4.2, pero se establece así para el transporte, pero tiene otros riesgos adicionales, como la formación de estos gases venenosos. Finalmente, las sustancias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables. Son productos que en estricto rigor no son inflamables, pero que al reaccionar con el agua por su contacto directo, empiezan a producirse gases que antes no estaban. Y esos gases pueden incendiarse o incluso pueden explotar. ¿Listo? Ejemplo. Vamos a revisar un ejemplo. Como les digo, vamos a hacer los videos más cortos, así que tampoco los videos yo los voy a mostrar completos ni nada de eso. Pero es para que se queden con la idea. Por ejemplo, aquí hablamos de un producto que se llama sodio, que es este, y el sodio es un producto de la división 4.3. Flota en el agua, transcurrido un rato del contacto, comienza a reaccionar, se generan gases y posteriormente genera una explosión. Entonces uno tiene que tener en cuenta que esta división 4.3 no se puede mezclar con la humedad ni con agua. Ahora esto es súper violento porque hay otros productos que se incendian, pero a la larga ese fuego puede provocar un incendio grave, ¿cierto? Por lo tanto, este tipo de cuestiones son la división 4.2. Nosotros lo que vamos a revisar, creo yo que en el video siguiente, tiene que ver con la identificación de estas sustancias. ¿Cómo las puedo determinar? Aquí estamos conociendo las características. ¿Listo? Seguimos. División, o en realidad la clase 5, sustancias comburentes y peróxidos orgánicos.
Este tipo de productos tienen una característica importante, es que se les llama que son oxidantes, son productos oxidantes. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando reaccionan liberan oxígeno, o sea, oxidan otra cosa. Y esa oxidación puede provocar que otro producto se inflame. Entonces, estos componentes se empiezan a descomponer por distintas razones y empiezan a entregar oxígeno. Y ese oxígeno puede ayudar a que la grasa, por ejemplo, la ropa, ¿cierto? De lana, de plástico, cosas así, se pueden empezar a quemar. Pueden propagar incendios. Por lo tanto, hay que tener sumo cuidado con este tipo de sustancias. Algunas de ellas, por la absorción de calor o entrar en contacto con otras sustancias químicas, que incluso pueden ser las impurezas que tenga un recipiente, pueden llegar a detonar, a explotar. ¿Listo? Entonces, hubo un accidente súper grave. Yo no les voy a mostrar el video ahora, pero lo pueden googlear, que hubo en Beirut en el año 2020 una tremenda explosión en un puerto. En ese lugar habían nitrato de amonio en cantidades grandes y eso provoca la gran explosión. Hubo más de 300.000 gente damnificada, hubo una bomba. Pero si eso le baja el nivel la cantidad de producto, va a provocar lo mismo. A lo mejor la onda expansiva va a ser menor, pero el daño va a existir igual. Así que ojo con los combustibles, son mercancías peligrosas de alto nivel de peligro y no son inflamables, pero sí pueden provocar explosiones de otras cosas, incendios de otros productos y además pueden provocar daño a la piel por corrosión, a los ojos y al tracto respiratorio. Todo eso está en la hoja de seguridad en la sección 2, ¿ya? Peróxido orgánico, muy parecido a los combustibles, la diferencia es que son más peligrosos, porque además ellos son inflamables. No son muy conocidas esta clase 5, así que si en el caso que ustedes requieran para el trabajo profundizar un poco más, tendrían que revisar de la normativa o de algún libro. Sin embargo, para trabajar en el puerto, con mercancías peligrosas, ustedes tienen que tomar un curso de administración con mercancías peligrosas y ahí se profundiza mucho más este tema. Sustancias tóxicas y sustancias infecciosas. Las sustancias tóxicas son venenosas, ¿ya? Entre paréntesis, hablamos de antes que el diésel podía provocar efectos narcóticos. Eso es una toxicidad. Puede provocar cáncer, también es toxicidad a largo plazo. Pero el diésel no es letal. Hay personas que lamentablemente inhalan diésel. Antiguamente había niños que inhalaban tolueno en el Agorex. Ninguno de esos productos letales, porque si no la gente se moriría. Una inhalación, como el sulfídrico, el monóxido de carbono, con un par de inhalaciones también uno se puede morir. Entonces, en este grupo de sustancias tóxicas hay productos que son letales, como los mercurio, el arsénico. Son productos que tienen esas características. Sustancias infecciosas son microorganismos. Microorganismos que pueden provocar enfermedades a personas y animales. Microorganismos pueden ser virus, bacterias, hongos y otros organismos más que pueden ingresar al organismo. Materiales radiactivos que asimismo como los peróxidos orgánicos, los explosivos, no tienen la autorización de ser almacenados temporalmente en los recintos portuarios, sino que son de retiro inmediato o de gancho, que habla que el producto viene llegando al puerto y se tiene que subir al tiro al buque. Materiales radiactivos. Sustancias corrosivas, muchas son reactivas con el agua, con los alcoholes e incluso con otras sustancias corrosivas. Tienen alto nivel de reactividad. Al entrar en contacto con el agua, en muchos casos, genera aumento de la temperatura, puede provocar salpicadura con elementos corrosivos que pueden llegar a cualquier parte del cuerpo. Corrosivos pueden entrar en contacto con el acerrín y el acerrín se va a quemar porque el acerrín tiene agua y es un material orgánico.
Por lo tanto, los corrosivos tienen ahí un nivel de peligrosidad particular. Y la clase 9, sustancias y objetos peligrosos varios, incluidos sustancias peligrosas para el medio ambiente. Y aquí nos encontramos con un montón de productos que tienen naturaleza diferente, pero que no tienen características de peligro para que sean contemplados en las clases anteriores, es decir, de la 1 a la 8. Por ejemplo, aquí están las baterías de litio, que son dañinas para el medio ambiente. No existe una clase que cumpla con esa característica para considerar a las baterías de litio ahí. El botiquín químico, transporte de botiquines químicos. Lo mismo, no hay algo dentro de las 8 clases anteriores que contemple, por lo tanto va a la clase 9, pero si tú comparas el botiquín químico con las pilas de litio o baterías de litio no tienen nada que ver. Entonces en la clase 9 hay un popurrí de productos químicos distintos, eh, pero son peligrosos en definitiva. ¿Listo? Entonces, estas son las 9 clases. En el puerto le llaman, por ejemplo, si es una división 6.1, sustancia tóxica, ustedes van a escuchar un IMO 6.1 o incluso un IMO 6. Cuando ustedes escuchan hablar de un IMO 4, va a ser la clase 4. El IMO 3, los líquidos inflamables, y así sucesivamente. En resumen, estas clasificaciones son indicadas por las Naciones Unidas. Cada clase tiene su propio nivel de peligrosidad. eh, es asociado para el transporte, ¿sí? Y tiene que ver con los peligros principales. Las sustancias tienen otros peligros que se muestran en la sección 2 de la hoja de seguridad. Para terminar, les voy a mostrar un par de hojas de seguridad. Vimos el otro día en el video, ¿cierto?, la hoja de seguridad del cloro. Entonces vamos a revisar esa misma hoja de seguridad y después otras más. Ahí está, el cloro, el mismo del video. Entonces en el video se explica sobre este sistema globalmente armonizado y todo este tipo de características y los peligros asociados. Fíjate lo que dice ahí. Puede ser, disculpa, puede provocar o agravar un incendio, es un comburente. ¿Por qué? Porque libera oxígeno. Ahora, hoja de seguridad, 16 secciones, tienen que ver, ¿cierto?, los videos asociados a eso. Y llegamos a la sección 14, y aquí se habla información relativa al transporte. Y aquí está el IMDG. ¿Qué es lo que dice aquí? Clase o división 2.3. Esto de acá que aparece 5.1 y también 8 son peligros adicionales de la sustancia, peligros secundarios se llama. Por lo tanto, el cloro, ¿cierto?, el que se escapó del isotanque que se rompió, si revisamos esta información, es un 2.3, es decir, tóxico. Además, como peligro secundario es el 5.1. Con eso estaríamos hablando de un comburente, puede propagar incendio. Además, es venenoso y corrosivo. Y finalmente, clase 8 como peligro secundario, es decir, que es corrosivo. ¿Qué quiere decir eso? Que este producto es de alto nivel de peligrosidad y por lo tanto se identifica con 3 peligros. Uno, el principal, y 2 secundarios. Para el caso del diésel, es solo líquido inflamable, a pesar de que pueda provocar daño a largo plazo o es tóxico pero no letal. En este caso, el producto tiene 3 peligros y eso implica que su nivel de peligrosidad es muy alto, porque estos peligros que están aquí, el comburente y el corrosivo, son tan altos que no pueden pasar por no ser informados para el transporte. En cambio, el concepto de irritación del tracto respiratorio,
de daños medioambientales, de problemas a largo plazo, son peligros existentes, pero que no se contemplan para ser indicados durante el transporte, pero sí se contemplan para ser indicados en la sección 2 de la hoja de seguridad. Entonces, sección 14 está relacionado con toda esta información del transporte. Veamos otra hoja de seguridad. Ya había nombrado el diésel, veamos el diésel. Pura sección 14, eso es lo que estamos revisando. Bueno, haciendo el paralelo con la sección 2. Porque fíjate la sección 2, ustedes ya lo vieron, ¿ya cierto? Inflamable, puede ser irritante, efectos narcóticos, puede provocar enfermedad a largo plazo y contaminante medioambiental. Toda esa información aparece acá. Ya, después ustedes lo pueden revisar, pero tiene relación con lo que les acabo de comentar. Sección 14, aquí está. Decreto Supremo 298 que yo le nombré al principio, asociado al transporte chileno, el IMDG, Transporte Internacional Marítimo, y IATA, Transporte Internacional Aéreo. Aquí aparece clase 3, solo clase 3, el pictograma que identifica la clase 3 para los tres tipos de transporte porque todo viene de las Naciones Unidas. Así que un gusto, estaríamos viendo en el otro video.